Mateo 14, 22 al 33. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti caminando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y se puso a caminar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres hijo de Dios». Justo antes de este texto, Mateo nos relató la multiplicación de los panes, pues el Evangelio comienza con las palabras: «después de que la gente se hubo saciado», entrelazando de esta manera el texto de la multiplicación de los panes con el relato de hoy, que es ver a Jesús caminando sobre el agua. Antes también nos enseñó que la iglesia, es decir, el grupo que él formó, es la que lo ayuda a que sea posible que el Padre reine. Pues Dios no quiere que la gente pase hambre, ni quiere el sufrimiento de nadie. ¿Y qué busca enseñarnos el Evangelio al presentarnos a Jesús caminando sobre el agua? Antes de responder esta pregunta, tengamos presente los símbolos que usa el evangelista en este texto. La barca con los discípulos en ella representa al conjunto de la iglesia. El mar o lago de Galilea representa al mundo y las olas y el viento en contra representan las diversas dificultades que encuentra la iglesia en su tarea de ayudar a Jesús a que el Padre reine en medio nuestro. Dicho esto, veamos el relato más en detalle. Lo primero que llama la atención es que Jesús envía a su iglesia que cruce el lago y vaya a la otra orilla, mientras él se quede en tierra. La otra orilla, como ya se dijo, representa tierras extranjeras o la tierra de los gentiles. Pues Jesús quiere que su iglesia salga al mundo y vaya a otros pueblos y no se quede encerrada en sí misma. Pero notemos que esta vez su iglesia parte a esta aventura sola, sin Jesús. Pues Mateo nos dijo que él se quedó a despedir a la gente. Este ir en medio del mundo, solo, sin Jesús, es precisamente lo que la iglesia experimentará en sus primeros años de actividad. Pues luego de la resurrección y ascensión del Señor, la iglesia se quedó sola. Y si bien es cierto que contó con la ayuda del Espíritu Santo, Jesús ya no está físicamente con ellos. Ahora ellos, sin el Señor, tienen que salir al mundo a anunciar a todos que tenemos que ayudar a Dios a reinar. Bueno, pues a manera de marco, Mateo aprovecha para enseñarnos que uno de los más importantes hábitos de Jesús fue su práctica de la oración constante. Dice el texto que después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar, y llegada la noche estaba allí solo. Subir al monte subraya su deseo de encontrarse con Dios Padre. En el pensar común de la gente, las alturas, los cielos, lo más alto de lo alto, son el lugar propicio de Dios. Allí es donde se le encuentra. Y lo otro a notar es que sus encuentros con su Padre eran largos. Esta vez Jesús estará orando durante toda la noche, pues a los suyos recién se les aparecerá de madrugada. Ahora bien, la primera enseñanza del Evangelio es que Jesús nunca dejará su iglesia desamparada. Nunca la enviará al mundo para que sea destruida. Velará por ella y estará pronto a ayudarla. Mateo nos enseña que en la medida en que la iglesia se meta más en el mundo, entre mar adentro, más resistencias y dificultades se encontrará. Y efectivamente así sucede. Cuando la iglesia no se mueve y se encierra en sus conventos y dentro de sus templos, no incomoda al mundo, todo lo contrario. Como no le crea dificultades, éste la protege y la llena de prebendas.
Pero cuando la iglesia decide ir a la otra orilla, salir a la calle, estar más cerca de la gente y acompañarle en sus problemas y en las dificultades que tiene por vivir y salir adelante, o como decía el Papa Francisco, cuando busca llenarse de olor a oveja, el mundo se incomoda y empieza a criticarla, a acusarla, a ponerle obstáculos, a querer silenciarla y a buscar descalificarla. Y claro, en el proceso hablará mal del Papa. Para expresar estas dificultades, el texto nos dice que la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento le era contrario. Pues esto que le sucede a la iglesia es precisamente lo que le sucedió a Jesús. Su vida estuvo llena de problemas y contradicciones que venían principalmente del grupo piadoso y observante de la ley, de ese grupo que se ufanaba de hablar de Dios y que se consideraba bueno, y además formado por gente honesta y trabajadora. El problema de este grupo es que no quiere arriesgar su comodidad ni su tranquilidad en favor de la justicia y la verdad. No quiere que las cosas cambien, quiere que nada se toque, quiere que las cosas sigan como están, aunque la mayoría sufra y la pase muy mal. Este grupo persiguió a Jesús porque se fue a la otra orilla, porque se acercó a los que sufren, a los pecadores, a los enfermos. Se acercó a los que estaban al margen, a los excluidos, a las mujeres y extranjeros. Es decir, se acercó a la gente que ellos consideraban indigna de ponerse delante de Dios. Entonces, cuando la iglesia hace lo mismo que hizo Jesús, se encontrará en medio de fuertes ataques, simbolizados por las grandes olas y el fuerte viento que se abaten contra ella. Es en ese momento cuando la iglesia siente la ausencia física de Jesús y necesita su ayuda. Pero Mateo nos enseña que cuando la iglesia hace lo que Dios le pide, Él nunca la dejará abandonada, siempre la ayudará. Entonces, estando la barca en dificultades, dice el texto que de madrugada, es decir, después de un buen tiempo, se les acercó Jesús andando sobre el agua. El caminar sobre las aguas nos indica no solo que Dios ayudará a su iglesia cuando menos ésta lo espera, sino que lo hará de una forma sorpresiva y espectacular. Y esas ayudas que jamás se nos hubiesen ocurrido se grafican aquí en la imagen de Jesús caminando sobre las aguas. A tal punto que hasta la misma iglesia queda desconcertada. Dice Mateo que los discípulos, viéndolo caminar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Pero Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». La presencia de Jesús les quita el miedo, los calma, los consuela. La segunda enseñanza de hoy es que para que Dios pueda actuar en favor nuestro, debemos confiar totalmente en Él. Esa segunda enseñanza nos la presenta Mateo en el diálogo entre Pedro y el Señor. Pues lo primero que aparece es la duda de la iglesia ante el obrar inesperado de Dios. Si eres tú, mándame ir hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Jesús le dice efectivamente: soy yo, así es que te invito a que vengas. Entonces Pedro bajó de la barca y se puso a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Según Mateo, Pedro también empezó a caminar sobre el agua. Pues también la iglesia, es decir, nosotros, puede hacer las cosas que hace Jesús. Y también la iglesia puede sobreponerse y salir airosa de las dificultades que se le presentan, porque Dios está con ella. Pero el problema es que dudamos. Dudamos de que Dios pueda contra las fuerzas del viento y las alturas de las olas. Pues dice el texto que al sentir la fuerza del viento, a Pedro le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Cuando la iglesia pone en duda la potencia de Dios, entonces empieza a hundirse. Ya no puede seguir caminando y debe gritar: «Sálvame». Y nos dice Mateo que enseguida Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». Ese es el punto central. ¿Por qué dudamos? Nunca deberíamos dudar. Nuestra confianza en Dios tiene que ser total, absoluta y libre de toda duda. Cuando la iglesia hace lo que Dios quiere, no puede dudar de que Él efectivamente la cuidará, protegerá y salvará de aquellas situaciones en las que pensamos que no es posible salir. Bueno, pues del texto de hoy podemos concluir
que siempre que hacemos lo que Dios quiere, vamos a tener problemas y dificultades, y se levantarán grandes olas y vientos fuertes contra nosotros para procurar hundirnos. Pero el Evangelio nos enseña que no tengamos miedo, que Él nunca nos dejará a merced de las olas y de los vientos del mundo. Lo único que nos pide es que confiemos en Él, que tengamos fe, que tengamos esa seguridad total de que si hacemos lo que Él quiere, siempre estará a nuestro lado y nada podrá destruirnos. El Evangelio termina diciéndonos que en cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Y los de la barca se postraron ante Él diciendo, realmente eres Hijo de Dios. Cuando comprobemos que efectivamente el mundo no puede contra nosotros, no nos queda sino reconocerlo y alabarlo junto con toda la iglesia, como el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pidámosle pues a Dios que vele por toda su iglesia, especialmente por aquella parte que esté en la otra orilla, tratando de llevar a la gente de vuelta al Creador.